Pues ya estamos aquí en tu programa Instituto Bíblico Radial. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez. Acabo de tener mi programa Salud y Vida, como médico que soy también. Y bueno, estuvimos hablando de los alimentos que dañan la salud. Y pues he recibido varios mensajes. La verdad que no me di cuenta, pero gracias a todos los que mandaron sus saludos. Y me decían que no se escuchaba claro, que estaba muy bajito. Perdón, no me di cuenta, espero que eso se arregle. A todos los que mandaron sus mensajes a la terminación 9750, gracias. A la 2098, a la 2733 y 4966. Muchas gracias por lo que mandaron. Estaremos esperando que todo esté bien. Margarita Escobar, esperamos que sane también, Dios la bendiga. Muy bien, pues hoy entramos ya a lo que es la clase. No sé si se esté escuchando espero que esté saliendo bien la señal y que se esté escuchando bien para la grabación con internet. Hemos estado hablando de la interpretación bíblica y estamos hablando del lenguaje figurado. Las figuras del lenguaje forman parte del análisis lingüístico que se hace. Tú llegas a un pasaje y pues especialmente en toda la literatura están las figuras del lenguaje, lo que se conoce como tropos. Tropos viene del griego cambio o vuelta, porque estamos hablando de que estas palabras que están ahí, primero, pues son figuras que se utilizan porque no hay lenguaje que tenga tal cantidad de palabras para abarcar todos los conceptos materiales, emocionales, todos los conceptos. Imagínate, habría que tener miles y miles de palabras para describir todo, especialmente lo que es abstracto, lo que es trascendencia, ¿verdad? Todo lo que es reflexivo. Se usan entonces pues figuras terrenales, a veces para hablar de verdades celestiales o de verdades espirituales. Por eso el lenguaje figurado está hablando, ya vimos, de una manera donde se expresan ideas a través de palabras que no se interpretarían de manera literal, ¿no? Cuando decimos, ay, ese muchacho ya perdió la cabeza por su novia, pues nadie está entendiendo que se le desprendió del tronco el cráneo y que anda rodando el cráneo. Pues decimos eso con la idea de que él ya no está muy cuerdo, ¿no? O la muchacha que está enamorada dice, ay, es que cuando veo a mi novio siento como que hay hormigas siento un hormigueo, siento hormigas en mi estómago, siento maripositas. Pues es una manera, no vas a encontrarle ni hormigas ni mariposas a la persona. Es una manera de hablar, una manera metafórica, es una figura del lenguaje. Ya analizamos varias de ellas. Y cuando pues ahí están las figuras del lenguaje y sabes qué son, les puedes interpretar para entender el mensaje. En la Biblia se usa mucho de las figuras del lenguaje, mucho, porque pues si ningún lenguaje, ningún idioma tiene las palabras suficientes para describir cada objeto, cada emoción, cada percepción, pues mucho menos vamos a entender a un lenguaje ni humano para poder hablar de lo divino. Entonces, hay muchas figuras del lenguaje, tratando de abarcar con una imagen plástica, verbal, claro, una imagen verbal, una mejor proyección de verdades de alta trascendencia. Hay de la clasificación que vimos, las del lenguaje, figuras del lenguaje simple, ya las platicamos, y las figuras del lenguaje que llamamos compuestas, que son de las simples, ya las conocimos, y también las figuras del lenguaje que ya tenemos como pues una mayor amplitud, son compuestas porque utilizan varias frases, se conectan varias frases, es una manera de redactar. ¿Cuáles son? Hablamos de la alegoría, ya hablamos de ella. Hablamos también pues de la fábula, que hay pocas, pero hablamos de la fábula, en la Biblia hay pocas fábulas, y del enigma, que son dichos que traen
pues la intención de que la gente trate de encontrar el sentido oculto que hay. Y bueno, pues el de las figuras del lenguaje compuesto, la más importante, la que más debe llamarnos la atención y la que hoy vamos a checar es la parábola. Hablé de la alegoría y voy a recordarles. En la alegoría es un relato donde hay varios componentes y cada componente tiene una conexión, o sea, hay varios puntos ahí y por lo tanto la alegoría puede llevarnos a varias interpretaciones. En la Biblia hay pocas alegorías, pero en la alegoría cada elemento nos habla de algo, nos dice algo. Hablé de varias, pero una de las alegorías más famosas de Pablo sería la de la armadura. Dice, vístanse de la armadura. Obviamente está hablando en un lenguaje figurado. Dice, el casco, el escudo, el yelmo, la coraza, la espada, el calzado. Un hoplita o un guerrero vestía así. Entonces, cada uno de esos elementos, Pablo los usa en esa alegoría, donde cada uno de esos elementos significa algo. Guardar nuestra mente con la salvación, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, con que nos libremos de los dardos de fuego del enemigo. Es que es muy visual, es muy llamativo. Cuidado de aquellas intrigas satánicas que pueden venir a ustedes en forma de tentación. Sería muy largo y pues no da tanta claridad como el escudo de la fe. Esa es una alegoría, pero date cuenta que cada elemento va teniendo un significado. Cada elemento tiene un significado y esto lleva a que tengamos cuidado porque pues le podríamos dar otro significado. Las parábolas que están en la Biblia tienen la ventaja que el autor de ellas te va diciendo, por ejemplo, Pablo dice el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces él le va dando el significado, si no, pues le daríamos cualquier cantidad de interpretaciones, cada lector le daría como él quiere. Esa es una alegoría. No, la parábola no. ¿Por qué tenemos que conocer las parábolas? Porque Jesús habló mucho en parábolas. Él es el maestro de maestros. En toda la literatura universal hubo varias personas que compusieron parábolas, pero ninguna persona de estas, ningún literato, ningún poeta, ningún escritor le alcanza ni siquiera a compararse con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el maestro de maestros. Y él eligió para las parábolas para hablarnos del reino de los cielos. Dijo, el reino de los cielos es, y daba la parábola. En todo el ministerio lo ocupó como una herramienta para que comprendiéramos la importancia de verdades eternas. Son lenguajes que usan estas imágenes en forma muy variada, que nos va a permitir a nosotros entender con más claridad. Recuerda que los primeros siglos, los primeros años, las primeras decenas de años especialmente, las enseñanzas de nuestro amado Señor no se escribieron. Él no iba dictando y la gente iba anotando, no. Pablo sí lo hacía para sus cartas, pero el Señor hablaba. Pero las enseñanzas que él dio, las dio tan poderosas, tan claras, que no se olvidan. Una vez que tú escuchas una parábola de Jesucristo, nunca la vas a olvidar. Y cuando la repitas, la vas a repetir pues, prácticamente igual. Esa es la gran ventaja que tienen las parábolas. Él como el maestro de maestros sabía que si las personas tienen un concepto que se conecta con, y se puede comparar con algo que él ya conoce, va a ser más fácil que él aprenda. Entonces nuestro Señor daba las parábolas, pero las conectaba con las personas en su entorno. Hubo parábolas que él dio cuando estaba caminando entre los sembradíos y que tienen que ver con eso. Cuando caminaba en la playa, cuando estaba en la ciudad, en los comercios, él veía a gente haciendo alguna transacción, veía, por ejemplo, a la gente tirando la red al mar,
Y en ese momento dice, así como la red, y toda la gente entendía la parábola, porque ahí precisamente de algo que ya conocían, de ahí parte el Señor para dar enseñanzas de algo nuevo o algo profundo, algo verdadero. Todos conocían, todos integraban. Imagínate, por ejemplo, pues hablando de una cultura donde ahí en esa cultura se manejan alimentos, se manejan bebidas. Cuando el Señor le hablaba, dice pues a los que estaban oyendo, nadie, está hablando de todos, de una manera todos saben esto, van a conocer, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, se pierden los odres, pero el vino nuevo se ha de echar en odre nuevo. Todos los que están oyendo entienden, el vino nuevo está en un proceso de fermentación, el odre es un cuero de animal, del estómago del animal sacaban el cuero, y pues si era vino nuevo, lo ponían en un odre nuevo para que la fermentación, los gases que se formaban, estiraran el cuero, y el odre pues tenía un gradiente de elasticidad que soportaba eso. Pero si era un cuero ya estirado, un cuero ya, pues un odre no nuevo, un odre ya usado, pues no aguanta la presión y se va a romper con la fermentación, los gases que se van a formar cuando está el vino en ese proceso de ebullición, de fermentación, y bueno, se va a romper y se va a desperdiciar tanto el cuero, el odre, como se va a desperdiciar, se va a perder el vino. Con esto queda muy claro. Tiene entonces la parábola la ventaja de tener imágenes muy vivas, narraciones, y todas estas pues van a permitir que la imaginación se despierte. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Imagina, ya con eso te das cuenta, el camello tratando de pasarlo por el ojo de una aguja, pues no, dice, es imposible. Bueno, estás hablando de un grado de dificultad, él lo está hablando, dice, es más fácil que los ricos confíen en sus riquezas y que piensen que por eso se van a salvar y desprecien la obra redentora de Dios, y con eso pues están confiando en las riquezas y no en el Señor. Tienen también la ventaja de que, como te lo digo, se fijan en la memoria, se graban muy bien. Por ejemplo, algunas de ellas, inclusive ya brincaron de la Biblia a la literatura universal, ¿no? Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Pues eso ya lo sabemos, ya pasó de la vida, la gente dice, no, pues hay que poner la mejilla, pon la otra mejilla. Ya ni se acuerdan de dónde sale de la Biblia. Y una de las cosas más importantes que tiene la parábola, mira, aquí es donde está la clave, porque el Señor las usó. En la parábola tú te vas envolviendo, y cuando vienes a ver, ya estás dentro, ya estás confrontado. Te voy a poner el ejemplo clásico de lo que es la parábola, ¿no? Tiene la ventaja de que cuando viene a ver el oyente se ve atrapado y está obligado a dar su opinión, está obligado a actuar, tiene que tomar parte. La parábola que se ilustra de esta manera es una confrontación. Llega un profeta con un rey, el rey David, el profeta se llama Natán. David pecó y lo hizo en oculto. Adulteró con una mujer, sabía que ella era casada, el marido no estaba en casa, la manda a traer, la seduce, la embaraza,
Cuando ella le dice eso, él llama al marido, quiere que esto pase como pues simularlo, no lo logra, después manda a matar al marido, el rey lo está haciendo todo eso, pero no le dijo, mátenlo, sino pónganlo ahí donde está lo más fuerte de la guerra y lo dejan solo. Lo mataron al marido, pues nadie se dio cuenta. Viene el marido muerto, ya la mujer hace duelo, nadie se dio cuenta, ya estaba embarazada, nadie se dio cuenta. Pues David se casa fue muy notorio, murió y pues se casa con ella el rey, una viuda, después de que pasan sus días de duelo, el embarazo va avanzando, pero pues David se casa con ella. ¿Qué crees que pudo haber pensado la gente? Ay, nuestro rey, qué bueno es. Se murió Urías y el rey se casó con su mujer. Y por lo que se ve, como Urías había venido recientemente, había estado por ahí, pues la gente lo vio que había venido, el rey lo había mandado a traer para que pues él estuviera con su esposa y eso simulase que él era el padre, pero Urías sabía que había una ley de guerra donde cuando había guerra los soldados se abstenían, entonces él se abstiene, David lo emborracha, David, lo que hace no puede con esa integridad, no puede romper la integridad, pero pues la gente empezó a ver a la señora ya embarazada y lo que pudieron haber pensado, mira el rey qué bueno es, y la agarró ya con bebé, ya estaba la señora embarazada, ay qué noble nuestro rey. Todo eso era una cosa de fiesta, de alegría, ella está feliz porque pues, es la reina ahora, su marido ya se olvidó de él. Pero viene Natán y dice, oh rey, necesito hablar contigo, necesito que me ayudes en un juicio, quiero que tú conozcas esta. Sí, adelante, le dice el rey al profeta. Mira, en una de las ciudades hay dos hombres, uno de ellos rico, el otro pobre. El rico con muchas ovejas, muchas vacas, en cambio el pobre solo una ovejita. La había comprado, la había criado, le daba de comer como su propia hija. Tanto quería a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba, la recostaba y se dormía cerca de él. Y así fue creciendo la ovejita junto con los hijos de ese hombre. Nada más tenían una, imagínate todos. El cuadro de David pues había sido pastor, pues él pero sabía lo que era amar a una ovejita. Un día, dice, llegó un visitante a la casa del rico, el rico lo invitó a comer, pero como no quería gastar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita, la mató y se la dio de comer a su visitante. No, al oír esto David estaba pero furioso, se levantó y le dijo a Natán, ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Y David, furioso, entonces Natán le dijo, pues tú eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que sepas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, dice el Señor. Te cuidé para que Saúl no te matara. Te di su palacio, te di sus mujeres. Y aún te habría dado mucho más si tú lo hubieras querido. ¿Por qué te burlas de mí? Mira, qué fuerte. ¿Por qué me deshonraste? Y aquel empieza a temblar. ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? No fueron los amonitas. No mataron ellos a Urías. Lo mataste tú. Y lo hiciste por quedarte con su mujer. No, pues para el Señor nada queda oculto. Pues entonces David queda atrapado porque pues él ya dio la sentencia. Tiene que morir. Y además tiene que pagar 4 veces. Y David pagó, hermano, pagó y pagó y pagó por esa grave falla. Pero esta es la parábola. Cuando en ese día estás tú eres ese hombre, resulta que eres tú. Bueno, debe morir. Esa es la ventaja de esta maravillosa joya, que es la parábola, y nadie la usó como Jesús nuestro Señor. Entonces te vas dando cuenta cómo esta imagen literaria
nos ayuda a ver con mayor objetividad y con más frecuencia que una interpretación directa. Si hubiera llegado Natán y dice, ¿sabes qué? Pero el que había dado el juicio era el propio rey. Ese rey estaba atrapado porque en esta parábola el rey dijo, ese hombre que merece castigo por lo que ha hecho, no tiene sentimientos, debe morir. Y él tenía muchas mujeres, tenía un harén, Urías solo tenía una, la amaba, batallaba por ella. Y esa mujer, también pecadora, ingrata, también le fue mal. Pero el problema aquí es que la imagen, ¿verdad?, llevó a David a que él se diera cuenta. Entonces, cuando vienes a ver la parábola, pues se va a llevar a dar un juicio, vas a llevar a pensar algo, y pues con esto vas a llegar a la vida real, te vas a dar cuenta de pues, lo que está pasando ahí. Hay muchas parábolas, pero muchas veces esas parábolas pues provocan precisamente una reacción muy fuerte. Por ejemplo, mira, Jesús estaba hablando a los judíos que tenían cierta legislación. Te voy a dar una serie de datos para que te voy a dar un ejemplo de cómo la gente se conectaba con las parábolas. En la época de nuestro Señor, si un hijo le faltaba el respeto a su padre, era bofeteado, era azotado. Pero si lo maldecía, si le deseaba su muerte, debía morir. Si un hijo dijera, muérete al papá, el papá tenía la obligación de azotarlo, llevarlo a la plaza, señalarlo y ahí lo podían matar al muchacho a pedradas. Esa era la legislación, era la ley. Entonces, pues si un hijo le desea la muerte al papá, la ve muy mal. Si eso se aplicara hoy, imagínate cuántos linchamientos habría, ¿no? Entonces, además los ancianos de cierta edad eran muy respetuosos con su figura. A un hombre de cierta edad no se le podían ver las piernas, llevaban túnica, no, acaso el tobillo, pero la pierna no. Te va a parecer raro lo que voy a decir, pero era más deshonroso para un hombre varón de cierta edad que le vieran la pantorrilla a que a una mujer la desnudaran en la calle. Para ese entonces era más vergüenza que el hombre mostrara sus piernas. Entonces, y además ellos tenían una clasificación de animales, de inmundos, la lista, y en el lugar de más inmundicia estaban los puercos. Ellos no comían carne de puerco, no criaban puercos, eso era para los gentiles, además una carne endemoniada, pues, ¿verdad? Para ellos en ese entonces era lo peor que puede pasar. Entonces te doy estos datos porque pues el Señor empieza a hablar de un padre que tiene 2 hijos y de pronto el hijo va con él y dice, papá, muérete. ¿Cómo? Dame la herencia. Nadie da una herencia en vida, ¿verdad? Digo, hoy pueden hacer testamentos, pero cuando dice, quiero que me des la herencia, lo que me toca, le está diciendo, ya muérete. Era una ofensa, y todos los que están ahí, pues están esperando que Jesús diga, y el padre le dio una bofetada, agarró un palo, lo azotó y le dio una gran golpe. O sea, eso era lo esperado. Pero para sorpresa, dice el Señor, y el padre pues repartió la herencia entre el mayor y el menor. Ahora, en ese contexto, ¿cuánto le tocó al mayor? Al mayor le tocó las 2/3 partes. Esa era la ley. En la ley,
al mayor llevaba las 2/3 partes, el 66%, y al menor, o sea que la herencia la partió entre dos. Mira, date cuenta todo esto. Y bueno, y tú sabes lo sagrado que es para la gente la tierra, más cuando le heredas la familia. Pues resulta que este hombre joven vende lo que le dieron. Mira, qué terrible haber sido para el padre y para toda la gente que está escuchando. Se deshace de la tierra. Nada más ve qué grave es esto. Se deshace de la tierra, de la herencia. Vende la herencia. El padre, con qué pena, qué vergüenza, tu tierra ya no es de él, la vendió a un chamaco, un mozalbete. Y tú sabes lo que pasa cuando alguien vende algo rápido, pues lo vende a mal precio, lo malbarata. Y dice la parábola que con todo eso se va a vivir a otra ciudad perdidamente. Y bueno, como no le costó, pues se lo gasta pronto, relativamente le dura poco el gusto, y cuando viene a ver, pues ya no tiene amigos, era el que llegaba y disparaba, el que obsequiaba. Ahora resulta que este hombre pues tiene un serio problema, entonces busca trabajo, no le dan de comer, empieza a tener problemas de sustento, hasta que finalmente alguien dice, bueno, pues ahí tengo unos puercos. Todos los oyentes que estaban esperando una moraleja que dijera, así le pasa a todos los hijos ingratos, eso es lo bueno, el padre fue un tonto por darle el dinero, por darle la herencia, por darle todo, pero Dios tomó justicia y así le ha de ir a todos los que, algo así esperaban, o sea, esperaban una lección moralista, ¿no? Bueno, le empieza a ir mal, va a darle de comer a los cerdos. Y algo que todavía nadie sabe qué significa algarrobas. Nadie sabe lo que es algarrobas. Yo he buscado en tantos diccionarios que pueden, no, nadie sabe lo que es algarrobas. Se piensa que pues era un animal, el chigual dicen aquí a lo que ya sobra para el puerco, la chigual le dicen. Bueno, eran desperdicios. Y dice, tanto era su hambre, mira que la opción a cuidar puercos, y le daban de comer, dice que hasta se quería comer las algarrobas que le daban a los puercos, las sobras. Y a lo mejor de vez en cuando, sin que se dieran cuenta, se las comía. Pero estando ahí, dice la Escritura, que volviendo en sí, reaccionó. Digo, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen mejor. Ni siquiera dijo, ay, mi pobre padre. Mira, qué ingrato, no dijo, ¿cómo lo hice sufrir? Lo dejé. Él no está pensando en el papá. Está pensando en su propia necesidad, está pensando en su hambre. Entonces la parábola, cuando vienes a ver, pues ya está, ándale, qué bueno, qué bueno. Y bueno, él se levanta, se regresa a la casa, todo oliendo a puerco, todo sucio, te lo imaginas, en el camino polvoriento, tiene el olor a puerco en la piel. Y viene, y el papá lo ve. Ahora, date cuenta que pues, aquí, cuando la gente ve, escucha la parábola, ya está metido ahí, están esperando que el papá lo azote, bueno, ya no es hijo, te me vas largando de aquí, sabandija, vuelve a donde viniste, sigue comiendo los puercos, ese es tu lugar, tu destino, es lo que bueno, ya estaríamos nosotros haciendo el final de la historia, ¿verdad? Eso era el que se espera. Y la sorpresa de todos, para una tremenda e impactante e inolvidable lección, el padre se arremanga las enaguas, porque usaban batas o túnicas, sale corriendo
y pues muestra su desnudez. O sea, no que se haya desnudado, pero desde que mostró las rodillas, eso era muy, muy delicado. O sea, el papá todavía se exhibe, pierde dignidad. Para la comunidad pierde dignidad. Para la comunidad pierde credibilidad. Y luego viene a agasajar al hijo como que fuera un hijo mártir, como que fuera un soldado de una guerra, como un héroe. Vayan, báñenlo, pónganle ropa, pónganle calzado, pónganle anillo y vamos a hacer fiesta. Eso, te voy a decir, especialmente, nunca lo hubiera esperado nadie. Nadie, hermano. Y ya la gente ahí estaba ya dando. Y el Señor le estaba hablando ahí, a ir más adelante a la parábola, pero es que estás y todos se pueden dar cuenta que Jesús está apuntando hacia el Padre. Pero el Padre de padres es celestial. No hay como Dios, no hay cómo comparar a Dios, no hay padre que se le asemeje. No hubiera hecho eso, ninguno. Y ahora ya lo hacemos o lo han hecho. Hasta lo que sabemos del Padre Celestial. Pero lo que respondía a ese muchacho era una azotada, correrlo, golpearlo ahí, dejarlo medio muerto, y para que y no aceptarlo ni como criado. O si lo iba a aceptar, era categoría. Iba a ver iba a llorar. Lo lleva al... Claro, tu parábola te vas a ver, entendiendo todos esos datos que les estoy dando, pues se habían irritado todos los oyentes por esta que era una gran falla. Este tipo de lenguaje también tiene una función estética, artística. Es una imagen que apela a la imaginación y a las emociones, pero debemos entender que unas y otras no son el arte por el arte, no es lo estético nada más, sino es la función de promover la fe. Este lenguaje parabólico es poético, pero no tanto poesía culta, es una poesía popular, es llegando a la gente, y va a traer la ventaja de que estas imágenes pues van a ser más fácil de grabarlas en la mente y poderlas en un momento transmitir con mucha más fuerza. Entonces estamos hablando de las parábolas. Todos estos símbolos pues tienen la intención de expresar realidades trascendentes. Se recurre porque pues va a estar más sensible. ¿Cuántos no hemos sido bendecidos con una parábola? Parábola, por ejemplo, del hijo pródigo. ¿Cuántas veces nos he escuchado en mensajes? Vamos a interpretarla. La parábola a veces se ha usado pues para ilustrar verdades, pero no siempre con la intención que Dios nos la da a través del Señor. ¿Qué debemos hacer? Bueno, para empezar, todas las parábolas deben interpretarse en su contexto. Las parábolas del Señor, que Él usa para hablar del reino, se le atribuyen a Él 43. Hay más, pero no que se registraron 43 parábolas. Y estas parábolas que en la Escritura, aunque tienen varios elementos, no es como la alegoría. Aquí es importante. Porque, ¿cuántas veces has oído tú la parábola del hijo pródigo que acabo de leer? ¿Y cuántas veces
has escuchado una oración y te van a decir, pues el pecado son los puercos, ¿no? Y ahí le empiezan a dar. El anillo es esto, el calzado es esto, el vestido es el bautizo, los pies, o sea, cada una de las diferentes partes de la naturaleza se le va dando un significado. Pero realmente muy pocas personas han predicado esta parábola con la enseñanza central. ¿Cuál sería la enseñanza central aquí? Desde el título nos damos cuenta que está equivocado el énfasis, no es la enseñanza. El título no es el hijo perdido. Aquí realmente el personaje principal no es el hijo perdido, aunque es el que más nos llama la atención. Realmente se ha perdido mucha riqueza cuando se alegoriza. ¿Dónde has escuchado esta parábola? ¿Aplicada para quién? Pues te vas a dar cuenta que se aplica mucho en evangelismo, es donde más se usa, para que la gente pues se vuelva a Cristo, es decir, es usada para la gente que no conoce. Tú que estás entre los puercos del vicio, levántate y vuelve a la casa. Y se está usando pues con la intención de que sea un mensaje evangelístico, pero si solo lo hacemos así, va a haber una ganancia porque es la palabra del Señor, pero no es el mensaje para los infieles. Fíjate que este mensaje fue dado a la gente religiosa de su tiempo. Fue dada a las personas que estaban viviendo un momento muy especial. Y es ahí donde se tiene que entender la parábola. La parábola se tiene que entender en función de su contexto. ¿Qué la generó? Si vamos nosotros al Evangelio, pues precisamente para leer el contexto alrededor de la parábola, porque de esa manera pues nosotros vamos a poder captar el énfasis, la verdadera enseñanza de la parábola. No quiere decir que no vaya a poder dársele alguna aplicación también, pero necesitamos saber cuáles son las razones. Mira cuál es el punto clave. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos, los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. En ese contexto salen tres de las más grandes, maravillosas, excelsas parábolas del Señor. La de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Las tres son una joya, las tres. Y en las tres está remarcando una verdad. ¿Qué verdad? Pues que Jesús va a justificar por qué se reúne con los pecadores. ¿Por qué no se avergüenza de llamarlos hermanos? Entonces la parábola va a agarrar una significación muy importante, porque esta no fue diseñada para evangelizar, sino para confrontar a los judíos. Tienes que darte cuenta entonces que en la parábola hay un solo punto de comparación. Todos los demás pormenores no tienen significado independiente. Todos los detalles que están ahí, pues deben entenderse como para un fin específico. Toda parábola tiene solo un punto, escucha bien, anótalo. La alegoría puede tener varios, pero en la parábola son un punto de comparación, un punto donde está el punto clave, una enseñanza clave. Entonces, para poder interpretar la parábola y encontrar ese punto,
que nos interesa para interpretarla bien, debemos empezar con el contexto inmediato. En esta parábola, ¿cuál sería el personaje principal? No es el hijo que se pierde, porque parecía que aquí el que se lleva la película es el hijo que incluso se porta mal, no lo azotan, no lo golpean, se gasta todo con mujeres en la calle, etcétera. Pues ahí está. Ahí tenemos que pues ese no sería el personaje principal. Pero pues nos distrae el título, el hijo pródigo. ¿Qué decimos? Bueno, no importa hasta dónde estés, no importa que estés en el chiquero del pecado, ven a Cristo, ven a Dios, Él te va a recibir, Él te va a dar vida nueva. Bueno, pues eso se saca, pero no es. Si lees la parábola, no es lo que tiene en mente el Señor. Tienes que ir al contexto inmediato. ¿Qué historia y qué explicación del significado? Yo sé que pues Dios en su misericordia la usa, muchas veces ha usado esta parábola para el evangelismo, pero no es la historia original. Él se la da a la gente religiosa que rechaza su ministerio entre los pecadores. Entonces aquí, si te das cuenta, hay un hijo que se porta mal, pecador, pero termina en la fiesta, en el gozo del papá. Y hay un hijo que se porta bien, que cuando llega y se entera de la fiesta hace un gran berrinche y no entra a la fiesta. En la fiesta adentro hay gozo, hay paz, hay alegría. En toda esa belleza narrativa que encuentras ahí, ¿no? No hay manera de expresar, pero te das cuenta que pues en esta historia que se habla de esa fiesta, no entra el hijo mayor. Y dice, es que no entiendo, siempre me he portado bien, ni siquiera me has dado un cabrito. O sea, y aquí parece, si no entendemos y alegorizamos, es bien complicado, porque mira, parece que al que se porta bien le va mal, parece que el papá está favoreciendo al que se porta mal. Y ya hemos visto en los hogares cuánto daña que la mamá agarre al chunco, que es un irresponsable, le dé todo y a los demás los castigue, que se portan bien, los castiga de manera severa. No, aquí no se está promoviendo esa desigualdad para que el que se porta mal lo traten mejor, no. Aquí Jesús le está mostrando a un hijo malo, pecador, desea la muerte del papá, pero le va mal. Y un hijo bueno, que se siente muy bueno, que se sabe bueno, y que le reclama al papá, dice, ¿por qué a mí no me has dado un cabrito siquiera? Dijo, hijo, tú tienes todo lo que es mío, ya te lo di. Pues con todo y eso, el hijo no entra a la fiesta, se queda fuera. Papá sale y le ruega, mira, este hijo estaba muerto ya. No, ni con esas. En la parábola encontramos a un hijo adentro, el que era el pecador, y a un hijo afuera, el que era el religioso. Qué mensaje tan impresionante en la parábola, porque se está haciendo contraste entre el hermano mayor, el padre amoroso, el padre que perdona, que pues en este caso está siendo representado pues por Dios a través de Jesús. Se podría decir entonces que el personaje principal de esta parábola es el hermano mayor. No debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del hijo del hermano religioso que por creerse bueno no entró al reino.
en todo caso, la parábola del amor generoso del Padre hacia el Hijo que lo ha defraudado. Es decir, ya con esto dices, bueno, ya la explicación va agarrando sentido, porque muchas veces la parábola se va a dar como una aplicación. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Eso está hablándonos de las parábolas para que nosotros apliquemos el significado. Tienes que entonces identificar el punto central del énfasis. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de esta parábola? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿No? Hay que tener el punto principal. Porque teniendo el punto principal, encontraste el factor primordial que distinga la parábola de la alegoría, perdón. Entonces, es ahí donde y mira, dice la Biblia que los fariseos que eran avaros se burlaban de él, cuando él hablaba de algunas cosas. Estamos hablando de cómo, y mañana vamos a hablar de varios temas, pero es importante. Identifica, para interpretar la parábola, tienes que identificar, bueno, uno, recordar, ¿verdad?, los puntos de interpretación de la parábola. Pues el primero de ellos es que tú tengas el contexto inmediato de la parábola y sepas a qué se refiere, cuándo se dijo, por qué se dijo, a quién se lo dijo y quién lo dijo. Segundo, identificar el punto central. Si es solo un punto, es el punto central del énfasis central. Porque de esa manera vas a poder tú hacer el uso de la parábola con la intención, porque si no, imagínate, cuando se alegoriza la parábola es muy difícil llegar, porque ya llega el momento. Una de las parábolas que vamos a analizar mañana es la del buen samaritano, y te vas a dar cuenta cómo es complicadísimo cuando se alegoriza, cuando se pierde el punto central. Pero para identificar el punto central también tienes que identificar los detalles irrelevantes. Hay muchos detalles ahí que solo son de adorno. Es importante saber que pues de esa manera tú vas a poder captar. Y pues los detalles irrelevantes, hacerlos a un lado y volverte a los detalles. El punto siguiente es los detalles relevantes, los que van a permitir enseñar la verdad, hacerla legítima, tienen que estar bien identificados. Pues, ¿cuáles serían los que refuerzan el tema principal? Por ejemplo, ¿cuál es el tema principal? Pues que hay un juicio ahí de un hermano contra su propio hermano, lo considera de lo peor, y está molesto por la vida generosa que ha recibido él. Porque no quiere que su hermano lo premiaron por portarse mal. Eso pareciera. Pero ya dimos cuenta que pues al hijo mayor le fue mejor, a él le dieron el 66%, pero era tacaño. Entonces, no me has dado ni una... Bueno, también hay que decir que cuando el padre vivía y hacía la herencia, ya la posesión legal la iban a tomar hasta que él muriera, y el usufructo de lo que él tomara, pues le pertenecía al papá. Sin embargo, ya ya el hijo ya se le entregó la tierra, él pudo haber comido el cabrito que quería para sus amigos, no hay pena, porque hace las dos. Y es interesante, la parábola nos lleva a ver cómo se hacen las dos interpretaciones, y de pronto la gente ahí se está identificando. Si se identifica con el hijo pródigo, con el que se fue y regresó, pues él sabe que ya no tiene chance, pero Dios está abriendo la puerta, hay chance. Y entonces el que se identifica con el hijo duro, severo, el que es juez, pues también ahí tiene una oportunidad de darse cuenta. Y ahí lo que va a ayudar es que veamos lo relevante, porque algo relevante es que el hijo pródigo
es recibido con un banquete, con una fiesta. Se le da a él nuevamente la dignidad. Se le pone calzado, porque el calzado era solo para hombres libres. Se le da el anillo, donde se le da la dignidad de hijo. Se le baña y se le da el sacrificio de honor, porque ha regresado. Esos son pasajes, están ahí como para reforzar, pero ahí hay otros que pues realmente, que son las algarrobas, cómo se gastó el dinero, ya, o sea, ya son aspectos que no van a entorpecer, van a complicar si se hace un análisis exhaustivo de los detalles que son irrelevantes. Y como punto de interpretación, el saber que hay una base doctrinal que te va a ayudar a entender la parábola. Entonces, las verdades que Jesús enseñó acerca del Padre, que es un Padre bueno, están ahí en la parábola. Que Él abre la puerta del vino por los que estaban perdidos, ahí se abre la puerta. Que los fariseos se creían buenos, ahí está la parábola. Que ellos creían merecer y que Dios les estaba en deuda con ellos, ahí está la parábola. Entonces tienen tantas ventajas. Mañana seguiremos con el estudio de cómo interpretar la parábola, pero recordemos que es un lenguaje que se aprovecha porque tiene una función didáctica muy importante, mucha claridad, mayor fuerza, vivacidad, mejor fijación en la memoria y además te envuelve. Cuando vienes a ver ya estás dentro, ya estás interpelado ahí por la palabra. Tú eres ese hombre, te va a decir la Escritura muchas veces. Y pues tienes que emitir un juicio, una declaración, tienes que tomar una partida. No, pues ante Jesús nadie queda neutral, o es a favor o es en contra. Y bueno, pues esa función estética que tiene, esa artística, debe estar limitada, los símbolos deben estar conectados. Y la interpretación, entonces, he hablado de estas 43 parábolas, no las vamos a ver, ¿verdad? Pero la parábola tiene puntos de interpretación. Para poder entender la parábola, pues el primero es estar conociendo el contexto inmediato de la parábola, saber por qué se dio, a quién se dirige y quién la dirige y por qué se dirige. La ocasión que llevó a la historia, explicar el significado nos va a ayudar mucho. Segundo es identificar el punto central de énfasis, ese es el segundo punto. A través de esto, pues el contexto se describe, también identificas el punto central. El tercer criterio es que identifique los detalles irrelevantes también, para como darle, nada más le están dando como marco, pero no es para que los sobresaltes. Los que tienes que identificar pues son los detalles relevantes y que estos te lleven a darle una mayor fuerza al tema principal. Y el punto 5 es que solo tiene un punto de interpretación la parábola. Ese punto debe estar bien conectado con las doctrinas básicas, con la teología central de la palabra. Dios ha escogido cómo revelar los misterios del reino a través de las parábolas. Lo utilizó como una de las herramientas más útiles y pues esto es fundamental para que lo valoremos, para que podamos entender las parábolas. El día de mañana voy a traerles a ustedes la interpretación de algunas de las parábolas aplicando estos principios. Así es que mañana nos escuchamos, espero haya salido bien la grabación, con un buen sonido. Y pues soy el pastor Manuel Hugo Martínez, me despido de ustedes. El teléfono 961-22-13-100 si quieren mandar algún saludo. Nos escuchamos mañana.